Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El Paseo de la Reforma brillaba bajo el sol de la mañana de septiembre. Sus rascacielos de vidrio reflejaban la luz como espejos gigantes apuntando hacia el cielo. Entre ellos, el Palacio de Hierro se destacaba, no solo por su arquitectura imponente, sino por albergar la sede del imperio financiero de Ernesto Mendoza, el hombre que a los 45 años ya había conquistado más de lo que muchos conseguirían en varias vidas. Ernesto ajustó el reloj de platino en su muñeca mientras bajaba del Porsche negro que había estacionado frente al edificio. Era su ritual matutino: llegar antes que todos, observar cómo su empresa despertaba como un reino bajo su mando. Con pasos firmes y barbilla erguida, atravesó el vestíbulo principal, donde el guardia ya lo esperaba con un gesto respetuoso. «Buenos días, licenciado Ernesto», dijo el hombre abriendo la puerta que daba acceso a los elevadores exclusivos. Ernesto respondió apenas con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Para él, aquellos que lo servían eran como piezas de un engranaje mayor, necesarias pero reemplazables. En su oficina del último piso, la Ciudad de México se extendía como una alfombra a sus pies. Desde allí, podía contemplar lo que consideraba el resultado de su genialidad en los negocios. Una metrópolis donde solo los más fuertes, los más astutos y los más implacables sobrevivían. «Señor, su primera reunión fue adelantada para las 9», anunció Sofía, su asistente ejecutiva, al entrar en la sala con una agenda meticulosamente organizada y una taza de café colombiano premium. «¿Y quién decidió eso sin consultarme?», preguntó sin desviar la mirada de la ventana. «Fue una petición del señor Torres. Dijo que tiene un compromiso ineludible más tarde y necesitaba ajustar el horario». Ernesto se giró lentamente, una sonrisa fría dibujándose en su rostro. «Llámale. Dile que la reunión permanece en el horario original. Si no puede asistir, seguramente encontraremos otra empresa interesada en nuestra inversión». Sofía dudó por un instante, pero asintió y salió rápidamente. Ernesto sabía que era cruel, pero el mundo de los negocios no era lugar para sentimentalismos. Torres necesitaba entender con quién estaba tratando. Un hombre que dictaba, las reglas no las seguía. Nacido en una familia de clase media en el interior de Guadalajara, Ernesto había construido su imperio desde cero. O al menos esa era la historia que le gustaba contar. Omitía convenientemente que su primera inversión significativa provenía de una herencia de un tío lejano y que sus conexiones con políticos influyentes le habían abierto puertas que permanecían cerradas para otros. Para él, esas eran simplemente herramientas que supo utilizar mejor que los demás. Su smartphone vibró en su bolsillo. Era Mariana, su tercera esposa, 20 años más joven, modelo internacional que había abandonado las pasarelas para convertirse en la señora Mendoza. El matrimonio para Ernesto era otra adquisición exitosa. Mariana complementaba su imagen de hombre poderoso con su belleza deslumbrante y juventud. «No puedo hablar ahora», dijo secamente al contestar. «Estoy a punto de entrar en una reunión». «Pero, Ernesto, necesitamos decidir sobre la fiesta de cumpleaños de tu hijo. Miguel está... Envía un correo a Sofía con los detalles. Ella lo resolverá», interrumpió terminando la llamada sin esperar respuesta. Miguel, su hijo de 10 años del segundo matrimonio, era casi un extraño para él. Ernesto racionalizaba su ausencia como necesaria. Estaba construyendo un imperio que el niño heredaría algún día. El tiempo para lazos afectivos vendría después, cuando hubiera conquistado todo lo que anhelaba, aunque ese momento parecía siempre moverse hacia un futuro distante. A las 11, después de 3 reuniones consecutivas donde demostró por qué era considerado uno de los empresarios más temidos del país, Ernesto decidió hacer algo inusual. Dispensó a su chofer y optó por caminar algunas cuadras hasta el restaurante donde almorzaría con un posible inversionista extranjero. Quería sentir el pulso de la ciudad, observar los engranajes menores que hacían funcionar al sistema.
En la esquina de la calle Insurgentes con Reforma, mientras esperaba que el semáforo se abriera, su mirada captó algo que desentonaba con el paisaje urbano y sofisticado. Un pequeño puesto improvisado, donde una señora de cabellos grises ofrecía algo que parecía ser té artesanal en pequeños vasos desechables. La escena lo intrigó no por la novedad. Los vendedores ambulantes eran comunes en Ciudad de Piz, México, sino por la testarudez de aquella mujer en intentar sobrevivir en uno de los metros cuadrados más caros de América Latina. El semáforo se abrió, pero en vez de seguir su camino, Ernesto se sintió extrañamente atraído por la escena. Se acercó al puesto, observando a los transeúntes apresurados que apenas notaban la existencia de la señora. Ella debía tener unos 70 años, tal vez más, con marcas profundas en el rostro que contaban historias que Ernesto no podía descifrar. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, arreglaban pequeñas bolsitas de hierbas y especias con un cuidado casi reverencial. —¿Le gustaría probar un té? —preguntó ella, notando su presencia. Su voz tenía una cadencia sureña, probablemente de Chiapas o Oaxaca. Ernesto no respondió inmediatamente. Observó la simplicidad del arreglo. Una mesa plegable, algunos vasos desechables, un termo que ya había visto mejores días y una variedad sorprendente de hierbas en pequeños frascos etiquetados a mano. —¿Cuánto cuesta? —preguntó finalmente, más por curiosidad que por interés real en el producto. 20 pesos el vaso pequeño, 40 el grande, pero para usted, que me parece necesitar especialmente un momento de pausa, el primero corre por mi cuenta —respondió ella con una sonrisa que transformó completamente su rostro arrugado. Ernesto sintió una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Aquella señora claramente en situación precaria, ofreciéndole caridad? La ironía de la situación casi lo hizo reír. Él, que podría comprar todo su inventario sin siquiera notar la diferencia en su cuenta bancaria, recibiendo un té gratis. —¿Y qué le hace pensar que necesito una pausa? —preguntó con un tono de desafío en su voz. La señora lo estudió por un momento antes de responder. Sus ojos oscuros parecían ver más allá de la fachada impecable de su traje italiano. Los ojos nunca mienten, hijo mío. Los suyos están gritando por un momento de paz. Algo en la simplicidad de aquella observación impactó a Ernesto de forma inesperada. Se sintió expuesto, como si aquella desconocida hubiera atravesado todas las barreras que había construido a lo largo de los años. —Muy bien, acepto su té —dijo, tratando de recuperar el control de la situación—. Pero insisto en pagar. ¿Cuánto costaría todo su inventario? La pregunta salió como una provocación. En su mente estaba a punto de mostrar a aquella mujer la insignificancia de su pequeño negocio frente a su poder económico. —¿Usted quiere comprar todo? La señora sonrió nuevamente sin inmutarse. —¿Y qué haría con tanto té? —Eso importa. Estoy dispuesto a pagar. —Ah, hijo mío, no todo en esta vida está a la venta. Estos tés no son solo productos, son historias, son curas, son momentos. Ella sirvió un vaso pequeño de un líquido ámbar y se lo extendió. —Pruebe este. Es especial. Ernesto tomó el vaso más por reflejo que por voluntad. El aroma era sorprendentemente complejo para algo tan simple. Mientras contemplaba el líquido, algo llamó su atención. Colgado en el cuello de la señora, parcialmente escondido por un rebozo colorido, había un medallón. Dentro podía ver lo que parecía ser la foto descolorida de un joven. Ernesto llevó el té a sus labios, más por educación que por interés, esperando sentir un sabor ordinario que justificara su percepción inicial sobre aquel pequeño negocio callejero. Para su sorpresa, el líquido resultó extraordinariamente complejo. Notas de canela y anís bailaban con un fondo dulce de manzanilla y algo que no lograba identificar. Era sin duda superior a muchos tés caros que ya había probado en restaurantes de lujo. —¿Qué es esto? —preguntó, incapaz de ocultar el asombro en su voz. La señora sonrió, aquella misma sonrisa que parecía cargar décadas de historias no contadas. —Es mi mezcla especial. La llamo Memoria de Imelda. Tiene hierbas de la sierra y de la selva, recolectadas en el momento preciso,
secadas de la manera correcta. ¿Imelda? ¿Como en la novela? Como mi abuela, respondió ella. Ella me enseñó que un buen té no se hace solo con ingredientes de calidad, sino con las historias que pones dentro de él. Ernesto observó a la señora con más atención. Había algo en ella que desentonaba con la imagen típica de una vendedora ambulante. Sus manos, a pesar de estar marcadas por el trabajo, tenían movimientos precisos y elegantes. Su postura, incluso ante la simplicidad de su puesto, llevaba una dignidad que parecía fuera de lugar en aquel contexto. «Usted no me dijo su nombre», comentó Ernesto, sorprendiéndose por su propio interés. «Doña Guadalupe Ramírez», respondió ella, extendiendo la mano en un gesto simple, pero lleno de firmeza. «Y usted debe ser alguien importante, por el traje y el reloj». Ernesto dudó por un momento antes de estrechar aquella mano. En su mundo, los contactos físicos eran calculados, estratégicos, apretones de mano que sellaban negocios millonarios, abrazos protocolarios en eventos de caridad, besos fríos en reuniones sociales. El tacto de doña Guadalupe era diferente, cálido, auténtico, desprovisto de segundas intenciones. «Ernesto Mendoza», respondió finalmente, sin añadir sus títulos o logros como haría normalmente. «Mendoza», repitió doña Guadalupe, como si saboreara el apellido. «Conozco ese nombre de algún lugar». «Probablemente de las revistas de negocios o de los periódicos», dijo Ernesto, permitiéndose un momento de vanidad. «Mi empresa es la mayor del sector financiero en el país». Doña Guadalupe negó con la cabeza. «No, no es de ahí. Mi lectura es más bien el cuaderno de recetas y las cartas que mi nieto me manda de vez en cuando». Sus ojos se iluminaron al mencionar al nieto, e instintivamente su mano tocó el medallón. Ernesto notó el gesto y, movido por una curiosidad que no podía explicar, señaló el objeto. ¿Es su nieto en la foto? El rostro de doña Guadalupe se transformó, mezclando orgullo y nostalgia en una expresión que Ernesto encontró extrañamente conmovedora. Ella abrió el medallón, revelando la imagen de un joven de rasgos fuertes, similares a los suyos, con una sonrisa confiada. «Este es mi Javier, mi único nieto. Está en Cancún hace 5 años, trabajando como chef en un restaurante famoso. Por allá». «¿Chef?» Ernesto arqueó las cejas, sorprendido. No era la carrera que esperaría del nieto de una vendedora ambulante. «Sí, y de los buenos». El orgullo en la voz de doña Guadalupe era palpable. Comenzó lavando platos en un restaurante aquí en la Ciudad de México. Después fue ascendiendo. Tiene un talento especial para crear platillos con ingredientes de nuestra tierra. Su voz bajó un poco. Él quería que me fuera a vivir con él, pero no quise dejar la capital. Esta ciudad puede ser dura, pero es mi hogar desde hace 40 años. Algo en la historia despertó en Ernesto un recuerdo distante de su propia abuela. Rosario Mendoza había sido una figura constante en su infancia en Guadalajara, con sus manos siempre ocupadas en la cocina, preparando antojitos que vendían para complementar el ingreso de la familia. Cuando Ernesto consiguió su primera gran suma de dinero, pensó en comprar una casa mejor para ella, pero descubrió que ya era tarde. Rosario se había ido sin que él siquiera tuviera tiempo de despedirse, tan absorto estaba en su ascenso profesional. ¿Su nieto viene a visitarla? Con frecuencia. Preguntó, disimulando la emoción inesperada que el recuerdo de su abuela le había traído. La sonrisa de doña Guadalupe vaciló por un instante. Él está muy ocupado. La última vez fue hace 2 años, cuando hubo un evento gastronómico aquí, pero hablamos por teléfono siempre que es posible y me manda dinero todos los meses. Hizo un gesto abarcando su pequeño puesto. No necesito esto para sobrevivir, ¿sabe? Lo hago porque me gusta, porque me mantiene activa, porque adoro ver la cara de las personas cuando prueban mis tés. Ernesto consultó su reloj, súbitamente consciente de que ya estaba retrasado para su almuerzo de negocios. En cualquier otro día, habría simplemente dejado algunas monedas y partido sin más palabras. Pero algo lo mantenía allí, atrapado en una conversación con aquella señora que,
Hasta minutos atrás, ni siquiera existía en su radar. «Tengo que irme», dijo sacando la cartera del bolsillo interno del saco. «¿Cuánto le debo por el té?» «Ya le dije que el primero corre por mi cuenta», respondió doña Guadalupe con firmeza. «Insisto», replicó Ernesto, extendiendo un billete de 500 pesos. Doña Guadalupe miró el billete, y luego a él. Una expresión de diversión en su rostro arrugado. «¿Tiene cambio para 500 pesos? Porque yo no tengo». La situación era absurda. Allí estaba él, Ernesto Mendoza, acostumbrado a manejar millones en transacciones diarias, impedido de pagar por un simple té porque la vendedora no tenía cambio. Río, una risa genuina que no sentía hace mucho tiempo. «Quédese con el cambio». Entonces, «De ninguna manera». Doña Guadalupe cruzó los brazos, resuelta. «No acepto limosnas, ni siquiera de hombres ricos. Si quiere ayudarme, vuelva otro día y compre más de mi té. O mejor aún, cuéntele a sus amigos sobre él». Respuesta lo tomó desprevenido. En su mundo todo y todos tenían un precio. La idea de alguien rechazando dinero, especialmente alguien en circunstancias aparentemente precarias, era desconcertante. «Entonces me llevaré una bolsita de su té especial», decidió, guardando el billete de 500 y buscando uno menor. «Buena elección», aprobó doña Guadalupe, seleccionando cuidadosamente una bolsita de tela con hierbas secas. 2 cucharadas para cada taza. Deje reposar por 5 minutos, no más que eso, y bébalo pensando en algo bueno, algo que lo haga sonreír. El té siente la intención de quien lo prepara. Ernesto pagó con un billete de 100, esta vez aceptado sin vacilación, y guardó la bolsita en el bolsillo del saco. Estaba a punto de despedirse cuando una ráfaga de viento más fuerte sacudió el pequeño puesto, amenazando con derribar algunos de los frascos. Instintivamente, extendió la mano para sujetar uno que estaba a punto de caer. «Gracias», dijo doña Guadalupe, arreglando rápidamente sus pertenencias. «El clima está cambiando. Cuando el viento viene así del sur, es señal de lluvia fuerte. Usted debería tener una estructura mejor», observó Ernesto, notando cómo el puesto improvisado apenas ofrecía protección adecuada. «Esto no resistiría una tormenta». «Ah, sí. Antes tenía un puesto más grande, más firme. Pero tuve que venderlo cuando necesité dinero para ayudar a mi Javier a ir a Cancún». Se encogió de hombros, como si el sacrificio fuera insignificante. Valió la pena. Él está realizando su sueño. Algo en la simplicidad de aquella declaración impactó a Ernesto profundamente. Allí estaba una mujer que había renunciado a su propia comodidad por el sueño de otra persona. En su vida, Ernesto solo conocía el movimiento opuesto. Personas sacrificando sus sueños por los suyos, empleados renunciando a fines de semana con la familia para concluir proyectos, socios menores aceptando acuerdos desfavorables para mantener su alianza. «Tengo una reunión ahora», dijo, extendiendo la mano para despedirse. «Fue interesante conocerla, doña Guadalupe». Ella estrechó su mano con aquella misma firmeza sorprendente. «El placer fue mío, señor Mendoza, y recuerde, al té le gustan las buenas intenciones». Ernesto se alejó, sumergiéndose nuevamente en la corriente humana que fluía por el Paseo de la Reforma. Mientras caminaba, su mano tocó inconscientemente el bolsillo donde guardara la bolsita de té. Algo en aquel breve encuentro había perturbado el equilibrio meticulosamente construido de su vida, como una piedra arrojada en un lago plácido, creando ondulaciones que se expandían en todas direcciones. Llegó al restaurante 15 minutos tarde, algo inédito en su rutina rigurosamente controlada. El inversionista extranjero ya lo esperaba, visiblemente irritado por la espera. En 1900, cualquier otro día, Ernesto habría dominado la situación con su presencia imponente y encanto calculado. Pero aquella tarde, mientras discutían números y proyecciones, su mente vagaba hacia la imagen de doña Guadalupe y su medallón, hacia las historias no contadas de su vida, hacia el contraste gritante entre la simplicidad de su existencia y la complejidad del té que producía. Aquella noche,
El apartamento de Ernesto, con sus 600 metros cuadrados en el barrio de Las Lomas, parecía extrañamente vacío. Mariana había dejado un recado informando que dormiría en casa de una amiga después de un evento benéfico. Miguel estaba con su madre, como casi todas las semanas. Los únicos sonidos eran el zumbido distante del aire acondicionado y el ocasional tintineo de los cubos de hielo en su vaso de whisky. Sentado en la terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, Ernesto percibió que no podía librarse de la imagen de doña Guadalupe. Había algo en ella que lo molestaba profundamente, no por quién era, sino por lo que su existencia representaba, un camino de vida completamente opuesto al suyo, basado en valores que él había descartado hace mucho tiempo. Casi sin pensar, sacó del bolsillo la bolsita de té que había comprado. El aroma, incluso contenido por la tela, evocaba memorias distantes. La cocina de su abuela en Guadalajara, la estufa de leña, las historias contadas durante la preparación del desayuno. Recuerdos que había guardado en algún compartimento remoto de su mente, considerados irrelevantes para el hombre que se había convertido. Movido por un impulso que no podía explicar, se dirigió a la cocina, un ambiente que raramente frecuentaba en su propia casa. Necesitó abrir varios armarios hasta encontrar donde la empleada guardaba los utensilios para té. Llenó una tetera con agua y la puso a calentar, siguiendo las instrucciones de doña Guadalupe con una precisión que normalmente reservaba para negociaciones importantes. Mientras esperaba que el agua hirviera, su smartphone vibró. Era un mensaje de Alejandro Vega, su principal competidor, sugiriendo una conversación discreta sobre una posible fusión. La propuesta era tentadora. Juntos, dominarían completamente el mercado, eliminando cualquier competencia significativa. Era el tipo de oportunidad que normalmente lo mantendría despierto toda la noche, planeando estrategias y anticipando movimientos. Sin embargo, aquella noche algo era diferente. Dejó el teléfono a un lado y se concentró en el ritual del té. 2 cucharadas de las hierbas secas, agua caliente pero no hirviendo, 5 minutos de infusión. Y como doña Guadalupe había instruido, trató de pensar en algo bueno mientras preparaba la bebida. Su mente vagó hacia un momento casi olvidado. Tenía 10 años y acababa de ganar un campeonato escolar de matemáticas. Al llegar a casa, encontró a su abuela Rosario esperándolo con un pastel casero de elote, su favorito. «Yo sabía que lo ibas a lograr», dijo ella, con aquella certeza inquebrantable que solo las abuelas poseen. «Tienes el don de los números como tu abuelo tenía». El recuerdo era tan vívido que Ernesto casi podía sentir el olor del pastel recién salido del horno. Cuando el temporizador del celular indicó que los 5 minutos habían pasado, sirvió el té en 1200, una taza de porcelana china que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes. El primer sorbo lo transportó instantáneamente de vuelta al pequeño puesto en el Paseo de la Reforma. El sabor era igualmente complejo, pero había algo diferente, algo que no estaba presente en la muestra que doña Guadalupe le había servido. Tal vez fuera el agua, tal vez la temperatura, o tal vez, pensó con una sonrisa irónica, el té realmente sentía las intenciones de quien lo preparaba. Llevó la taza al despacho, un santuario de caoba y cuero donde tomaba sus decisiones más importantes. Las paredes exhibían diplomas, certificados y fotos con personalidades influyentes, un testimonio visual de su trayectoria de éxito. En un único cuadro, casi escondido entre los demás, había una fotografía antigua. Ernesto, a los 8 años, junto a sus padres y su abuela Rosario, frente a la pequeña casa donde había crecido. Mirando aquella imagen ahora, mientras saboreaba el té de doña Guadalupe, Ernesto sintió una conexión extraña entre las dos mujeres. Ambas llevaban aquella misma dignidad silenciosa, aquella fuerza que no necesitaba anunciarse. Su abuela había criado sola a 3 hijos tras la partida temprana del abuelo, sosteniendo a la familia con sus antojitos famosos en la pequeña ciudad jalisciense. Nunca se quejaba, nunca hablaba de dificultades, simplemente hacía lo que necesitaba ser hecho,
con la misma gracia con que servía un café a los visitantes. El celular vibró nuevamente. Esta vez era Sofía, enviando la agenda del día siguiente. 3 reuniones por la mañana, un almuerzo con el alcalde, una videoconferencia con inversionistas internacionales por la tarde y una cena benéfica por la noche. El ritmo frenético, que definía su existencia desde hace años. Mientras leía los compromisos, una idea comenzó a formarse en su mente. Era absurda, impracticable, completamente fuera de su patrón normal de comportamiento. Pero cuanto más bebía del té, más fuerza ganaba la idea, hasta que se vio escribiendo una respuesta para Sofía. Cancela todos los compromisos hasta el mediodía. Tengo un asunto personal inaplazable. Envió el mensaje antes de que pudiera cambiar de opinión, sabiendo que causaría un pequeño caos en la rutina meticulosamente planeada de su oficina. Sofía probablemente pensaría que estaba enfermo o que había surgido alguna emergencia familiar. Nunca cancelaba compromisos, especialmente con tan poca anticipación. Terminó el té, sintiendo una extraña tranquilidad. Mañana volvería al Paseo de la Reforma. Encontraría a doña Guadalupe nuevamente. Había preguntas que necesitaba hacer, historias que quería oír. No sabía exactamente por qué, pero sentía que aquel encuentro casual podría ser más importante que todas las reuniones que acababa de cancelar. A la mañana siguiente, despertó antes de la alarma, algo raro en su rutina. El cielo de Ciudad de México aún estaba oscuro, con aquella neblina característica que precede al amanecer en la metrópoli. Dispensó al chofer y decidió ir en metro, otra decisión impensable en su día a día normal. Quería sentir la ciudad, observar a las personas comunes en su rutina matinal, experimentar algo diferente del aislamiento que su estatus le proporcionaba. El vagón estaba lleno, cuerpos presionados unos contra otros en un ballet incómodo que se repetía en cada parada. Ernesto, en su traje italiano, se destacaba de la multitud, recibiendo miradas curiosas y ocasionalmente hostiles. Era como un pez fuera del agua, tratando de nadar en un ambiente completamente extraño. Bajó en la estación Insurgentes y caminó hasta el punto donde había encontrado a doña Guadalupe el día anterior. El Paseo de la Reforma comenzaba a despertar, con los primeros trabajadores apresurados cruzando las aceras y las tiendas aún cerradas. Pero al llegar al lugar exacto, donde el pequeño puesto debería estar, encontró apenas el espacio vacío. Sintió una punzada de decepción. Tal vez ella solo apareciera más tarde, cuando el movimiento aumentara, o tal vez cambiara de lugar diariamente, buscando los mejores puntos para vender sus productos. Decidió esperar un poco, observando el flujo creciente de personas que pasaban, indiferentes por él. Después de 15 minutos, abordó a un vendedor de periódicos que se instalaba cerca de allí. «Buenos días. Estoy buscando a una señora que vende tés artesanales, doña Guadalupe. Ella suele estar por aquí». El hombre lo examinó con curiosidad. «¿Doña Guadalupe? Ella generalmente llega alrededor de las 9. Hay días que no viene, principalmente cuando llueve. Pero si usted quiere encontrarla con seguridad, ella vive en una vecindad en la calle Bucareli, cerca de la estación de metro. Todo el mundo por allá la conoce». Ernesto agradeció y consultó el reloj. Eran apenas las 7:30. Tendría que esperar más tiempo del que imaginaba. La idea de ir hasta la casa de doña Guadalupe pasó por su cabeza, pero la descartó inmediatamente. Sería una invasión de privacidad, algo completamente inapropiado. Decidió tomar un café en una panadería cercana mientras esperaba. El establecimiento estaba lleno, con una clientela diversificada que incluía desde ejecutivos apresurados hasta trabajadores de la construcción. Se sentó en una mesa en el rincón, pidió un espresso y observó el movimiento sintiéndose extrañamente anónimo en medio de aquella multitud. A las 9:15 regresó al lugar donde había encontrado a doña Guadalupe. Esta vez la divisó de lejos montando su pequeño puesto con movimientos lentos pero precisos. Usaba un vestido simple de algodón estampado y el mismo rebozo colorido que parcialmente cubría el medallón.
Su cabello gris estaba recogido en un moño bajo y había algo en su postura que transmitía una serenidad que contrastaba con el ritmo frenético de la avenida. Se acercó, sintiendo una vacilación inusual. En su mundo era siempre él quien era abordado, nunca al contrario. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, doña Guadalupe levantó la mirada y sonrió, como si ya estuviera esperándolo. «Buenos días, señor Mendoza». Volvió para probar otro té. La familiaridad con que ella lo trató, como si su regreso fuera algo perfectamente natural y esperado, lo desconcertó. «¿Cómo sabía usted que yo volvería?» Doña Guadalupe se encogió de hombros, acomodando algunas bolsitas de hierbas sobre la mesa. «El té habla con quien está dispuesto a escuchar, y usted me pareció alguien que estaba comenzando a prestar atención». Había algo en aquella respuesta que simultáneamente lo irritaba y lo fascinaba. Era el tipo de declaración que normalmente descartaría como superstición o, en el mejor de los casos, como un intento calculado de crear un misterio comercial alrededor de un producto común. Pero viniendo de doña Guadalupe, sonaba diferente. Había una sinceridad sin pretensiones en sus palabras que desarmonizaba cualquier cinismo. «Preparé su té anoche», dijo Ernesto, observando atentamente la reacción de doña Guadalupe. Siguiendo sus instrucciones exactas, el rostro de la señora se iluminó con genuino interés. «¿Y cómo fue la experiencia?» «Diferente», admitió. «El sabor me recordó cosas en las que no pensaba hace mucho tiempo». «Ah, ese es el poder de la memoria de Imelda». Doña Guadalupe sonrió, continuando a organizar su pequeño puesto. «Tiene el don de despertar recuerdos que duermen dentro de nosotros. Algunas personas lloran al beberlo, otras ríen. Depende de lo que está guardado aquí dentro». Señaló suavemente el pecho de Ernesto. Un grupo de ejecutivos pasó apresurado, algunos lanzando miradas curiosas a aquella escena inusual. Un hombre claramente poderoso, en su traje impecable, conversando con una vendedora ambulante como si fueran viejos conocidos. «¿Tiene tiempo para conversar un poco?», preguntó Ernesto, sorprendiéndose con su propia osadía. En su mundo, tiempo era dinero, y conversaciones sin objetivo comercial claro eran consideradas un desperdicio. «Tengo todo el tiempo del mundo», respondió doña Guadalupe, indicando un pequeño banco plegable al lado de su puesto. «Siéntese, si no le importa la simplicidad del trono». Ernesto dudó por un momento, mirando el banco que parecía demasiado frágil para soportar su peso. Finalmente, se sentó con cuidado ajustando el traje para evitar que se arrugara. «Usted mencionó ayer que ya tuvo un negocio más grande», comenzó, yendo directo al punto como era su costumbre. «¿Qué sucedió exactamente?» Doña Guadalupe lo observó por algunos instantes, como si evaluara hasta dónde debería compartir su historia. Finalmente, mientras preparaba un té para un cliente que se había detenido, comenzó a hablar. «No era apenas un puesto más grande, señor Mendoza. Era una tienda, una de las primeras casas de tés artesanales de Ciudad de México. Su voz llevaba un orgullo discreto. Estaba en la calle Madero, no muy lejos de aquí. Se llamaba Esencias de México». El nombre provocó un chasquido en la memoria de Ernesto. Él ya había oído hablar de aquel establecimiento, tal vez en alguna conversación casual sobre los tiempos dorados del centro de Ciudad de México. «Por 25 años, aquella tienda fue mi vida», continuó doña Guadalupe, después de 19 atender al cliente. «Comencé con conocimientos que traje del sur de Oaxaca, donde nací. Mi familia tenía el don de conocer las plantas, saber lo que cada una podía hacer por el cuerpo y por el alma. Cuando vine a la Ciudad de México, en los años 70, traje ese conocimiento conmigo». «¿Y cómo consiguió abrir la tienda?», preguntó Ernesto, genuinamente interesado. Conocía bien los desafíos de emprender, incluso con todos los privilegios que había tenido. «Con mucho sudor y un poco de suerte», sonrió doña Guadalupe. «Trabajé como empleada doméstica por 10 años, ahorrando cada centavo. Mi patrón, el doctor Felipe, era médico y se interesaba por las propiedades medicinales de las plantas que yo conocía. Él me ayudó a hacer contactos, me presentó a personas,
influyentes que apreciaban productos naturales cuando eso todavía era considerado cosa de hippies. Ernesto asintió, imaginando la Ciudad de México de aquella época, tan diferente de la metrópoli de hoy. Poco a poco, construí una clientela fiel. Personas que venían no solo por el té, sino por la experiencia, por la conversación, por los consejos que venían junto con la bebida. Doña Guadalupe hizo una pausa, sus ojos fijos en un punto distante, como si pudiera ver su antigua tienda. A través del tiempo, en los mejores años llegamos a tener 10 empleados, suministrábamos a restaurantes finos, spas, hasta para algunas celebridades. ¿Y qué sucedió?, insistió Ernesto, percibiendo que había más en la historia de lo que ella estaba contando. El rostro de doña Guadalupe se oscureció ligeramente. La vida sucedió, hijo mío. Primero vino la enfermedad de mi esposo, Roberto. Un cáncer que consumió no solo su salud, sino también nuestros ahorros. Incluso con todo lo que yo sabía sobre plantas medicinales, no pude salvarlo. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Después, cuando él se fue, vino la depresión. Perdí el ánimo para administrar el negocio. Los empleados comenzaron a aprovechar mi ausencia. Hubo desvíos, problemas con proveedores. Cuando me di cuenta, estaba hundida en deudas. Ernesto sintió una empatía inesperada. En su ramo, había visto innumerables empresas prometedoras desaparecer por problemas similares. La muerte de un fundador, la mala gestión durante un periodo de crisis personal. ¿Y su nieto? Javier, ¿cierto? ¿Él no podría haber ayudado? Javier tenía apenas 17 años cuando todo esto sucedió, explicó doña Guadalupe. Él ya mostraba su talento en la cocina, ya soñaba con ser chef. Lo poco que conseguí salvar de la tienda, lo invertí en él. Pagué un curso de gastronomía, compré los primeros equipos. Fue la mejor decisión que tomé. Mientras doña Guadalupe hablaba, Ernesto notó cómo sus manos, a pesar de la edad, se movían con elegancia al organizar los pequeños frascos de hierbas. Había una técnica allí, un conocimiento profundo que venía de décadas de práctica. Entonces, usted sacrificó su negocio por el sueño de su nieto, resumió Ernesto, incapaz de ocultar una nota de admiración en su voz. No lo veo como un sacrificio, respondió doña Guadalupe con simplicidad, solo como una continuación. Lo que yo hacía con las hierbas, él lo hace con los alimentos. Transformamos elementos simples en experiencias que tocan a las personas. La diferencia es que él tiene la oportunidad de ir mucho más lejos de lo que yo jamás podría. Ernesto pensó en su propio hijo, Miguel. ¿Cuáles eran los sueños del niño? ¿Acaso algún día él, Ernesto, renunciaría a algo importante para ayudar al hijo a realizar sus aspiraciones? La pregunta lo incomodó profundamente. ¿Y cómo terminó vendiéndote en la calle?, preguntó, tratando de alejar aquellos pensamientos incómodos. Ah, eso fue casi por accidente. Doña Guadalupe sonrió, sirviéndose un té para sí misma y ofreciendo otro a Ernesto, que aceptó sin dudar. Después de cerrar la tienda, pasé un tiempo sin hacer nada, viviendo del alquiler de un pequeño departamento que conseguí mantener. Pero me sentía inútil, desperdiciando el conocimiento que mi familia había pasado por generaciones. Un día tomé algunas hierbas que todavía tenía en casa, preparé algunas mezclas y vine a la calle, solo para ver qué pasaría. Sus ojos brillaron con el recuerdo. ¿Y sabe qué pasó? Aquel primer día, una antigua cliente de la tienda pasó junto a mí, me reconoció y casi lloró de alegría. Dijo que había buscado mis tés por todas partes desde que la tienda cerrara. Compró todo mi inventario de aquel día y difundió entre sus amigos que yo había vuelto. Fue así como comencé de nuevo, a los 70 años. La historia tocó a Ernesto de una manera que no esperaba. Había algo profundamente honesto y resiliente en aquella narrativa, sin autocompasión, sin lamentaciones por lo que podría haber sido, apenas una adaptación pragmática a las circunstancias y una negativa a renunciar a lo que amaba hacer. «Usted es toda una emprendedora, doña Guadalupe», dijo con sinceridad.
Muchos de los ejecutivos que conozco no tendrían su determinación. Ella, Río, un sonido ligero y genuino que parecía desplazado en la agitación del paseo de la Reforma. No sé si soy emprendedora, solo sé que la vida es demasiado corta para quedarse quieta cuando se tiene algo bueno que ofrecer al mundo. Ernesto bebió su té en silencio, absorbiendo aquellas palabras simples pero profundamente significativas. De repente recordó el medallón y la foto del nieto. ¿Y Javier? ¿Cómo le está yendo en Cancún? El rostro de doña Guadalupe se iluminó nuevamente. Mi nieto es el subchef de uno de los restaurantes más importantes de la ciudad, el Sabores del Caribe. Trabaja con ingredientes locales, crea platillos que cuentan historias. Está haciéndose un nombre, apareciendo en revistas especializadas. Tomó el medallón y lo abrió, mostrando la foto a Ernesto. Esta foto es de cuando se fue para allá, hace 5 años. Ya debe estar diferente ahora. Los jóvenes cambian tan rápido. Había una mezcla de orgullo y melancolía en su voz que Ernesto reconoció. Era el mismo tono que su propia madre usaba cuando hablaba sobre sus logros profesionales, maravillada con su éxito, pero secretamente sintiendo la distancia que ese mismo éxito había creado entre ellos. «Usted debe extrañarlo mucho», comentó, sorprendiéndose con su propia sensibilidad. «Todos los días», admitió doña Guadalupe. «Pero sé que él está siguiendo su camino, y eso me conforta. Nosotros hablamos por teléfono. Él me cuenta sobre los platillos que está creando, sobre los ingredientes nuevos que descubre. A veces manda fotos. No es lo mismo que tenerlo cerca, pero es una conexión». Un cliente se acercó, interrumpiendo la conversación. Ernesto observó con fascinación la transformación de doña Guadalupe, de una señora compartiendo memorias personales a una especialista confiada, explicando las propiedades de diferentes mezclas, aconsejando cuál sería mejor para el insomnio que afligía al hombre. Había un conocimiento profundo allí, una experiencia que no venía de diplomas o certificaciones, sino de décadas de experiencia práctica y tradición familiar. Cuando el cliente se alejó, satisfecho con su compra, Ernesto tomó una decisión impulsiva. «Doña Guadalupe, tengo una propuesta para usted». Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué tipo de propuesta, señor Mendoza?» «Me gustaría ayudarla a reconstruir su negocio, no apenas un puesto más grande, sino una tienda, un lugar donde usted pueda compartir todo ese conocimiento de forma adecuada, con la dignidad que merece». Las palabras salieron antes de que pudiera analizarlas completamente, movidas por un impulso que no podía explicar racionalmente. Doña Guadalupe lo estudió por un largo momento, su rostro sereno revelando poco de sus pensamientos. «¿Y por qué haría usted eso?», preguntó finalmente, su voz calma pero incisiva. «¿Qué ganaría ayudando a una vieja vendedora de té?». La pregunta lo tomó desprevenido. En su mundo de negocios, nadie cuestionaba motivaciones, solo resultados y retornos sobre inversiones. Pero allí estaba doña Guadalupe, yendo directo al punto que ni él mismo había considerado completamente. ¿Por qué estaba proponiendo esto? Ernesto sintió el peso de la mirada de doña Guadalupe, aquellos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Por un momento, pensó en recurrir a las respuestas ensayadas que usaba en entrevistas, hablar sobre responsabilidad social corporativa, sobre apoyar a emprendedores locales, sobre diversificar inversiones. Pero algo en la presencia de aquella mujer exigía verdad, una honestidad que él raramente practicaba. «No lo sé con certeza», admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. «Tal vez porque su historia me recordó a mi propia abuela, tal vez porque veo valor en lo que usted hace, un valor que va más allá del dinero». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «O tal vez porque necesito probarme a mí mismo que todavía soy capaz de construir algo real, algo que no sean apenas números en una hoja de cálculo». Doña Guadalupe asintió lentamente, como si aquella respuesta, en toda su incertidumbre, fuera exactamente lo que esperaba oír. «Aprecio su honestidad, señor Mendoza, y su oferta es generosa, pero necesito pensar». Arregló algunas bolsitas de hierbas antes de continuar.
No es que no quiera volver a tener mi tienda, sería un sueño, pero la última vez que mezclé negocios con sentimientos, acabé perdiéndolo todo, y a mi edad ya no tengo energía para empezar de cero otra vez. Entiendo su preocupación, respondió Ernesto, su mente de empresario ya formulando soluciones. Podemos establecer términos claros, un contrato que proteja sus intereses. Usted mantendría control total sobre los aspectos relacionados con los productos, la calidad, los proveedores. Yo cuidaría apenas de la parte financiera y administrativa. Una sonrisa enigmática apareció en el rostro de doña Guadalupe. Usted no me parece el tipo de hombre que se contenta con apenas cualquier cosa, señor Mendoza. La observación, tan precisa y directa, arrancó una risa genuina de Ernesto. Me atrapó. Tengo fama de ser controlador, pero este sería un arreglo diferente. Estoy proponiendo una asociación, no una adquisición. ¿Y qué pasaría si discrepáramos sobre el rumbo del negocio?, preguntó doña Guadalupe, demostrando una perspicacia comercial que sorprendió a Ernesto. Si usted quisiera expandirse, rápidamente abrir franquicias, crear una marca que pudiera vender a una multinacional, mientras yo prefiriera mantener el negocio pequeño, personal, fiel a las tradiciones. La pregunta reveló que, a pesar de su aparente simplicidad, doña Guadalupe entendía perfectamente las dinámicas del mundo corporativo. Probablemente había enfrentado propuestas similares en el pasado, cuando su tienda original prosperaba. En ese caso, su visión prevalecería, afirmó Ernesto, sorprendiéndose con su propia respuesta. En cualquier otra negociación, jamás cedería el control estratégico. Este sería su negocio, doña Guadalupe. Yo sería apenas un apoyo, un facilitador. Mi objetivo no es transformar sus tés en una mercancía global, sino ayudarla a recuperar lo que perdió y quizás ir un poco más allá. ¿Y por qué debo creer eso? La pregunta no sonaba como un desafío, sino como una genuina curiosidad. Ernesto reflexionó por un momento. Era una pregunta justa. Su reputación en el mercado no era de alguien que se contentaba con papeles secundarios o negocios de nicho. Porque este proyecto no sería sobre dinero para mí, dijo finalmente. Sería sobre redención, tal vez, sobre honrar la memoria de mi abuela, que también tuvo un pequeño negocio y nunca recibió el apoyo que merecía, sobre usar mis conocimientos para algo diferente de lo que suelo hacer. Doña Guadalupe lo observó por un largo momento, sus ojos evaluando no solo sus palabras, sino también lo que no estaba siendo dicho. Finalmente, asintió. Vamos a hacer lo siguiente, señor Mendoza. Usted me dará 2 días para pensar en su propuesta. Mientras tanto, le sugiero que reflexione también si es realmente eso lo que quiere. 2 días lejos de ese ritmo frenético que usted vive, bebiendo mi té todas las noches, escuchando lo que tiene que decir. Seleccionó cuidadosamente 3 bolsitas diferentes de su colección. Esta es para la mañana, esta para la tarde y esta para la noche. Cada una tiene un mensaje diferente. Sabébalas en las horas correctas, con la mente abierta, y después dígame si su propuesta sigue en pie. Ernesto tomó las bolsitas, sintiéndose extrañamente como un estudiante recibiendo una tarea de una profesora sabia. Era una situación completamente fuera de su zona de confort. Él, el poderoso empresario, aceptando condiciones de una vendedora ambulante. Y aún así, había algo liberador en aquel momento. 2 días, acordó, guardando las bolsitas en el bolsillo interno del saco. ¿Nos encontramos aquí mismo a la misma hora? Sí, estaré esperando, confirmó doña Guadalupe. Y señor Mendoza, venga con el corazón abierto. El té hablará más alto si usted está dispuesto a escuchar. Se despidieron con un apretón, de manos que, esta vez, pareció sellar algo más significativo que un simple encuentro casual. Ernesto se alejó, sumergiéndose nuevamente en la corriente humana del Paseo de la Reforma, pero sintiéndose diferente, como si llevara un secreto valioso en su bolsillo. Al llegar a su oficina, encontró a Sofía visiblemente preocupada. Su ausencia inesperada por la mañana había causado un pequeño caos.
reuniones reprogramadas apresuradamente, disculpas improvisadas para clientes importantes, especulaciones entre los empleados sobre posibles problemas de salud. «¿Está todo bien, señor?», preguntó ella siguiéndolo hasta su despacho. «Me preocupé cuando canceló todos los compromisos de la mañana». «Estoy excelente, Sofía», respondió, sintiéndose extrañamente revigorizado. Solo necesitaba resolver un asunto personal inaplazable. La explicación vaga claramente no satisfizo a la asistente, acostumbrada a saber cada detalle de la agenda de su jefe, pero ella era demasiado profesional para insistir. «El señor Vega llamó 3 veces», informó, cambiando a asuntos prácticos. «Parece bastante ansioso por discutir la propuesta de fusión», y el alcalde confirmó el almuerzo de mañana. Ernesto se sentó en su escritorio, observando la pila de documentos que lo aguardaba, las decenas de correos no leídos en su computadora, los mensajes acumulados en su smartphone. Era su mundo, un mundo de negociaciones, decisiones, poder. Un mundo que, hasta 2 días atrás, era todo lo que conocía y valoraba. «Sobre Vega, dile que necesito más tiempo para analizar la propuesta. En cuanto al alcalde...» Hizo una pausa, recordando las bolsitas de té en su bolsillo y la promesa hecha a doña Guadalupe. «Mantén el almuerzo, pero reorganiza mi agenda para los próximos 2 días. Quiero apenas los compromisos esenciales, nada que pueda ser aplazado o delegado». Sofía lo miró con evidente sorpresa. En 15 años como su asistente, nunca lo había oído pedir una reducción en su agenda. Por el contrario, Ernesto siempre buscaba maximizar cada minuto de su día, apilando reuniones y compromisos, como si el tiempo fuera un adversario a ser vencido. «¿Algún problema de salud, señor?», arriesgó genuinamente preocupada. «No, Sofía, estoy perfectamente bien», sonrió, una sonrisa diferente de la habitual, menos calculada, solo reevaluando algunas prioridades. Aquella noche, después de un día sorprendentemente tranquilo para sus estándares, Ernesto preparó el té nocturno que doña Guadalupe le había dado. El aroma era diferente de los otros, más profundo, con notas de manzanilla, lavanda y algo indefinible que recordaba madera antigua. Siguiendo el ritual que ya comenzaba a volverse familiar, esperó los 5 minutos de infusión pensando en algo bueno. Su mente vagó hacia un recuerdo reciente. El rostro de Miguel iluminado de 1900. Alegría cuando, en un raro momento de presencia paternal, Ernesto lo había llevado a navegar en Valle de Bravo. El niño había mostrado un coraje sorprendente en el pequeño velero, enfrentando las olas con determinación y entusiasmo. «Mira, papá, estoy controlando el barco solo», había gritado, su rostro salpicado de agua salada y sol. Ernesto recordaba el orgullo que había sentido en aquel momento, un orgullo diferente de aquel asociado a los logros empresariales, más puro, más profundo. El primer sorbo del té trajo una sensación inesperada de calma. Sentado en su terraza observando las luces de Ciudad de México, Ernesto sintió un peso siendo lentamente removido de sus hombros. Era como si, por primera vez en años, se permitiera simplemente ser, sin la necesidad constante de probar su valor a través de conquistas y adquisiciones. Su celular vibró. Era Mariana, probablemente queriendo discutir los preparativos para algún evento social. Sorprendiéndose a sí mismo, Ernesto dejó el aparato de lado sin verificar el mensaje. El mundo podría esperar una noche. Al día siguiente, siguió la orientación de doña Guadalupe y preparó el té matinal antes de salir para la oficina. Este tenía un aroma más vibrante, con notas cítricas y un toque de jengibre. Mientras bebía, observando el amanecer a través de la ventana de su apartamento, una idea comenzó a formarse en su mente. No solo sobre la potencial asociación con doña Guadalupe, sino sobre una posible reconciliación con partes de sí mismo que había abandonado en el camino hacia el éxito. En la oficina, sorprendió a sus empleados con un enfoque más relajado y atento. En vez de las órdenes ásperas y expectativas imposibles, se encontró realmente escuchando a sus equipos, considerando sus ideas,
viéndolos como personas y no apenas como herramientas para alcanzar resultados. «Señor, ¿está todo bien?», preguntó Ricardo, su director financiero, después de una reunión donde Ernesto había aceptado una sugerencia que normalmente habría rechazado sin pensarlo 2 veces. «¿Por qué todos me siguen preguntando eso?», rió Ernesto. «Sí, Ricardo, estoy perfectamente bien, solo viendo las cosas desde una perspectiva diferente». Por la tarde, preparó el tercer té en su propio despacho, usando una pequeña tetera eléctrica que sorprendió a Sofía cuando entró con algunos documentos para firmar. «No sabía que usted apreciaba los tés», comentó ella observando el proceso con curiosidad. «Estoy descubriendo nuevos gustos», respondió Ernesto, sonriendo al sentir el aroma herbal que se esparcía por la sala. «¿Quiere probar?». La oferta casual de compartir algo personal era tan fuera de lo común que Sofía casi dejó caer los documentos que sostenía. En 15 años, Ernesto jamás le había ofrecido siquiera un café. «Yo». «Sí, gracias», respondió aún atónita. Mientras bebían el té juntos, Ernesto se sorprendió conversando con Sofía sobre asuntos más allá del trabajo, sobre sus 2 hijos adolescentes, su esposo profesor universitario, su sueño de algún día abrir una pequeña posada en la costa de Nayarit. Era como si por primera vez viera a la persona detrás de la eficiente asistente que gestionaba su vida profesional desde hace tanto tiempo. Al final del segundo día, después de cumplir su promesa de beber los 3 tés y reflexionar sobre sus decisiones, Ernesto tenía certeza. Quería seguir adelante con la propuesta para doña Guadalupe, pero ahora su visión era diferente, más clara y, de cierta forma, más humilde. No se trataba apenas de una inversión financiera o de un proyecto de caridad para aplacar alguna culpa inconsciente. Era sobre conexión, sobre honrar sus propias raíces, sobre usar sus recursos y conocimientos para algo que trascendía la mera acumulación de riqueza. En la mañana del tercer día, Ernesto despertó antes de la alarma, sintiendo una anticipación que no experimentaba desde sus primeros grandes negocios. Se preparó con cuidado, optando por un traje menos formal que su habitual, algo que no lo destacara tanto en la multitud del Paseo de la Reforma. En el camino hacia el encuentro con doña Guadalupe, hizo algo impulsivo. Se detuvo en una florería y compró un pequeño arreglo de hierbas aromáticas, lavanda, romero y albahaca, creyendo que sería un regalo más apropiado para ella que las tradicionales flores. Al llegar al punto habitual, encontró a doña Guadalupe ya instalada, atendiendo a una joven pareja que parecía fascinada con sus explicaciones sobre los diferentes tipos de té. Ernesto esperó pacientemente, observando la naturalidad con que ella transmitía su conocimiento, la forma como sus ojos brillaban al hablar de las propiedades de cada hierba. Había una pasión genuina allí, algo que raramente veía en su propio mundo de negocios, donde el entusiasmo muchas veces era apenas una actuación calculada para impresionar a inversionistas o motivar a empleados. Cuando la pareja se alejó, satisfecha con su compra, Ernesto se acercó, extendiendo el pequeño arreglo de hierbas. «Buenos días, doña Guadalupe. Pensé que esto podría gustarle». El rostro de la anciana se iluminó con una sonrisa cálida. «Qué gentileza, señor Mendoza». Acertó de lleno. Aceptó el regalo inspeccionando las hierbas con ojos de especialista. Lavanda para calmar el espíritu, romero para fortalecer la memoria, albahaca para atraer prosperidad. Una combinación poderosa. Fue instinto, admitió Ernesto. Simplemente parecía correcto. «Los instintos hablan cuando la mente se aquieta», respondió doña Guadalupe, colocando el arreglo cuidadosamente al lado de sus productos. «¿Y entonces? ¿Bebió los tés como le recomendé?» «Los 3, en los horarios indicados. ¿Y como usted?», sugirió. Reflexioné bastante. «¿Y qué le dijeron?». La pregunta podría parecer extraña para cualquier otra persona, pero Ernesto entendió perfectamente lo que ella quería decir. No se trataba apenas del sabor o del aroma, sino de la experiencia completa, de las reflexiones que cada infusión había provocado.
Me recordaron quién era yo antes de convertirme en quien soy ahora, respondió, sorprendiéndose con la profundidad de su propia revelación. Me hicieron pensar en mi hijo, en mi abuela, en caminos no recorridos. Doña Guadalupe asintió como si ya esperara esa respuesta. ¿Y su propuesta? ¿Sigue en pie? Más firme que nunca, confirmó Ernesto, pero con algunas modificaciones que me gustaría discutir. En los 30 minutos siguientes, allí mismo en la acera del Paseo de la Reforma, empresario y vendedora ambulante discutieron los términos de una asociación que para cualquier observador externo parecería improbable. Ernesto explicó su nueva visión: no solo reabrir la tienda Esencias de México, sino transformarla en un espacio que honrara la tradición mientras abrazaba posibilidades contemporáneas, un local que serviría tés artesanales, pero que también podría albergar talleres sobre hierbas medicinales, conferencias sobre sustentabilidad, eventos que celebraran la sabiduría tradicional mexicana. Podríamos crear un espacio en el segundo piso para clases y demostraciones, sugirió, su mente de emprendedor, ya visualizando las posibilidades. Usted podría transmitir su conocimiento a otras personas, crear un legado. Los ojos de doña Guadalupe brillaron con la idea. ¿Como una escuela de tés? Siempre soñé con algo así, pero nunca tuve recursos o conocimiento para implementarlo. Exactamente. Y podemos ir más allá. Imagine un programa de aprendices, donde jóvenes interesados en medicina natural, gastronomía sustentable o tradiciones culturales mexicanas pudieran aprender directamente de usted. La conversación fluyó naturalmente con doña Guadalupe, contribuyendo con ideas basadas en su vasta experiencia, y Ernesto ofreciendo soluciones prácticas para viabilizarlas. Era una dinámica diferente de cualquier negociación que él ya había conducido, sin juegos de poder, sin agendas ocultas, apenas dos personas unidas por un objetivo común y por el respeto mutuo. ¿Y qué hay de su nieto?, preguntó Ernesto, acordándose de Javier. ¿Podría interesarse en participar de este proyecto de alguna forma? El rostro de doña Guadalupe se iluminó aún más. Javier siempre decía que un día volvería a Ciudad de México y abriría un restaurante que usaría mis tés en sus creaciones. Siempre fue un sueño suyo combinar la gastronomía con las tradiciones de hierbas de la familia. Entonces deberíamos incluirlo en esta conversación, sugirió Ernesto. Tal vez el espacio pudiera acomodar no solo la tienda de tés, sino también un pequeño café o restaurante donde él pudiera experimentar esa fusión. La idea parecía perfecta, una sinergia entre generaciones, uniendo el conocimiento tradicional de doña Guadalupe, la experiencia culinaria de Javier y la visión empresarial de Ernesto. Era el tipo de concepto que en su mundo corporativo sería llamado disruptivo o innovador, pero que allí, en aquella acera concurrida, parecía simplemente humano y natural. Necesito llamarlo, decidió doña Guadalupe, su voz temblando, ligeramente con la emoción. Él necesita escuchar sobre esto directamente de mí. Claro, concordó Ernesto. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Puede usar mi teléfono si quiere. Doña Guadalupe dudó mirando su pequeño puesto. Pero ¿y mis clientes? No puedo simplemente abandonar el punto. Yo me encargo de eso, ofreció Ernesto, en un gesto que habría sido impensable apenas algunos días antes. Usted me explica lo básico y yo atiendo a los clientes mientras conversa con su nieto. Y así, en una de las escenas más surrealistas jamás presenciadas en el Paseo de la Reforma, Ernesto Mendoza, el poderoso CEO, el hombre cuyo tiempo era disputado por políticos y empresarios de todo el país, se encontró detrás de un pequeño puesto de tés, atendiendo a peatones curiosos, mientras doña Guadalupe, sentada en el banco plegable, hablaba animadamente por teléfono con su nieto en Cancún. Al principio, Ernesto se sentía completamente fuera de lugar. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y manejar dispositivos electrónicos de última generación, parecían torpes al manipular las pequeñas bolsitas de hierbas. Su voz,
normalmente firme y autoritaria en salas de reuniones, sonaba extrañamente vacilante al explicar las propiedades de los diferentes tés. «¿Este es bueno para qué?», preguntó una señora mayor, señalando una mezcla de coloración rojiza. Ernesto lanzó una mirada de pánico a doña Guadalupe, quien interrumpió brevemente su conversación telefónica para susurrar: «Jamaica con canela, circulación y presión arterial». «Ah, sí», se recuperó Ernesto volviendo hacia la cliente. «Esta es una mezcla especial de Jamaica con canela, excelente para la circulación sanguínea y para ayudar a regular la presión arterial. Es una de las especialidades de la casa». La señora pareció satisfecha con la explicación y decidió llevar 2 bolsitas. Ernesto realizó la venta con una concentración que normalmente reservaba para análisis de fusiones corporativas, contando cuidadosamente el cambio y agradeciendo a la cliente como si fuera un inversionista crucial. A medida que los minutos pasaban, sin embargo, algo sorprendente ocurrió. Ernesto comenzó a relajarse, a sentir un placer inesperado en aquella tarea simple. Había algo profundamente satisfactorio en ver la expresión de apreciación en el rostro de las personas al probar el té, en escuchar sus problemas, insomnio, estrés, dolores en las articulaciones, y ofrecer un producto que podría, de alguna forma, aliviarlos. Doña Guadalupe, mientras tanto, conversaba animadamente con Javier, explicando la propuesta inusitada que había recibido. Ernesto podía oír apenas fragmentos de la conversación. Un empresario serio, reabrir la tienda, espacio para ti también, pero el entusiasmo creciente en su voz era evidente. Después de casi media hora, doña Guadalupe colgó el teléfono, su rostro radiante. Javier quedó maravillado con la idea. Dijo que podría venir a Ciudad de México en las próximas semanas para conversar personalmente. Él ya estaba considerando volver. Dijo que extraña la ciudad, me extraña a mí. Su voz falló un poco con la emoción. Y parece que su compañera está esperando un bebé. Voy a ser bisabuela. La noticia trajo lágrimas a los ojos de doña Guadalupe, y Ernesto sintió una emoción genuina al presenciar aquel momento. Era como si, de alguna forma, estuviera participando de algo mucho mayor que un simple negocio. Estaba ayudando a reconectar una familia, a construir un legado que trascendería balances financieros e informes trimestrales. «Eso es maravilloso, doña Guadalupe», dijo, sinceramente feliz por ella. «Tenemos aún más motivos para hacer que este proyecto funcione ahora». Ella se secó las lágrimas con el borde del rebozo y asintió. «Sí, los tenemos. Y debo decir, señor Mendoza, que usted me ha sorprendido. No solo por la propuesta, sino por esto». Hizo un gesto abarcando el puesto, donde Ernesto había atendido clientes por casi media hora. «Nunca imaginé ver a un hombre como usted vendiendo tés en la calle». Ernesto rió, sintiéndose extrañamente a gusto con la situación. «Confieso que yo tampoco, pero fue interesante, diferente de todo lo que he hecho». «¿Y cómo se sintió?». La pregunta era simple pero profunda. Ernesto reflexionó un momento antes de responder. «Conectado», dijo finalmente. «En los últimos años pasé la mayor parte del tiempo tomando decisiones que afectan a cientos o miles de personas, pero raramente veo el impacto directo de esas decisiones. Aquí pude ver inmediatamente el resultado de mi trabajo, en la sonrisa de una persona, en el agradecimiento sincero de otra. Es una escala completamente diferente, pero de alguna forma más real». Doña Guadalupe sonrió, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. «Eso, hijo mío, es lo que yo llamo propósito. Es lo que me mantiene aquí todos los días, incluso cuando llueve, incluso cuando mis articulaciones duelen con el frío. No es solo por el dinero. Dios sabe que Javier me manda más de lo que necesito. Es por la conexión, por el propósito». Las palabras resonaron profundamente en Ernesto. Propósito. Era algo que había perdido de vista en algún momento de su ascenso al poder, sustituido por objetivos cada vez más ambiciosos, por números cada vez mayores en su cuenta bancaria, por adquisiciones cada vez más impresionantes. «Entonces», dijo doña Guadalupe extendiendo la mano,
¿Tenemos un acuerdo, señor Mendoza? Ernesto estrechó aquella mano callosa por el tiempo y el trabajo, sintiendo que estaba sellando mucho más que un contrato comercial. Estaba confirmando un cambio de dirección en su propia vida. Tenemos un acuerdo, doña Guadalupe. Y por favor, llámeme Ernesto. 3 meses después, el Paseo de la Reforma resplandecía bajo el sol de una mañana de diciembre. Las decoraciones navideñas ya adornaban los escaparates de las tiendas, y el movimiento frenético típico de fin de año se apoderaba de las aceras. En la esquina de la calle Río Tíber, un edificio histórico recientemente reformado llamaba la atención de los transeúntes. Su fachada, preservando elementos arquitectónicos originales pero con toques contemporáneos, exhibía un letrero elegante: Esencias de México, Casa de Tés y Gastronomía. En el interior, los últimos preparativos para la inauguración oficial estaban en marcha. El espacio de la planta baja había sido transformado en una tienda de té sofisticada, pero acogedora. Estanterías de madera reciclada exhibían frascos de vidrio con decenas de variedades de hierbas, mezclas, especiales y accesorios para la preparación de la bebida. En el centro, un mostrador circular permitía degustaciones y demostraciones. El piso superior albergaba un pequeño restaurante con vista hacia la avenida, donde los aromas de especias mexicanas ya comenzaban a mezclarse con el olor característico de los tés. Doña Guadalupe se movía por el espacio con una energía sorprendente para sus 75 años, ajustando la posición de cada artículo, verificando la temperatura de las infusiones que serían servidas a los invitados, instruyendo a los jóvenes empleados, todos cuidadosamente seleccionados de comunidades marginadas de la ciudad y entrenados personalmente por ella en las últimas semanas. La lavanda necesita quedar más a la derecha. Laura, no se lleva bien junto a la menta. Las energías compiten, explicaba pacientemente a una joven aprendiz que asentía con respeto y curiosidad. En el piso de arriba, Javier Ramírez, a sus 32 años, comandaba su pequeño equipo en la cocina abierta, visible a los clientes a través de un gran panel de vidrio. Su presencia era magnética, alto, con los mismos ojos expresivos de su abuela, pero con el vigor de la juventud y la confianza de quien dominaba su oficio. Había regresado a Ciudad de México hacía 2 meses, trayendo consigo no solo su experiencia culinaria desarrollada en Cancún, sino también a su compañera, Carmen, antropóloga y profesora universitaria, ahora en el 6º mes de embarazo. El lindo secreto está en el tiempo, instruía Javier a sus asistentes, mientras preparaba una salsa que incorporaba una infusión de hierbabuena y jengibre. Respeten el tiempo de cada ingrediente, observen cómo conversan entre sí, cómo las esencias se transforman con el calor. Observando todo desde un rincón discreto, Ernesto Mendoza sentía una satisfacción diferente de cualquier otra que ya hubiera experimentado en su carrera. Este proyecto, que comenzara como un impulso inexplicable después de un encuentro casual, se había transformado en algo mucho mayor que una simple inversión. Era, como doña Guadalupe había dicho, un propósito. Los últimos meses habían sido intensos. Después de aquel primer acuerdo informal en la acera del Paseo de la Reforma, Ernesto había movilizado a su equipo jurídico para estructurar una asociación que protegiera los intereses de doña Guadalupe mientras viabilizaba el negocio. Para sorpresa de sus abogados, había insistido en términos extremadamente favorables para la anciana. Ella mantendría control mayoritario sobre todas las decisiones relacionadas con los productos y la filosofía del establecimiento, mientras él cuidaría de los aspectos financieros y administrativos. Encontrar el inmueble perfecto había sido un desafío. Ernesto quería algo en la misma región donde la tienda original había existido, pero los precios en el Paseo de la Reforma eran prohibitivos incluso para alguien con sus recursos, si el objetivo era crear un negocio sustentable a largo plazo. La solución vino en forma de un edificio histórico que su propia empresa había adquirido años antes con intención de demoler para construir un edificio comercial. El proyecto había sido bloqueado por el patrimonio histórico y el inmueble permanecía inutilizado.
Ernesto decidió adaptarlo para el nuevo emprendimiento, transformando lo que antes era un problema en su portafolio inmobiliario en algo significativo. La llegada de Javier había añadido una nueva dimensión al proyecto. El joven chef había traído no solo su talento culinario, sino una visión que complementaba perfectamente la de su abuela, respeto por las tradiciones combinado con técnicas contemporáneas y una comprensión profunda de la biodiversidad mexicana. La idea original de un pequeño café había evolucionado hacia un restaurante conceptual, donde cada platillo incorporaba los tés y hierbas de Doña Guadalupe de formas sorprendentes e innovadoras. «Ya casi es la hora», anunció Sofía, acercándose a Ernesto. Su asistente, para sorpresa de todos en la oficina, había pedido involucrarse directamente en el proyecto Esencias, como lo llamaban internamente. «Los primeros invitados ya están llegando». Ernesto asintió ajustando discretamente la corbata. Había optado por un traje formal, pero sin excesos. Quería honrar la importancia del momento sin eclipsar a sus socios. Este no era un día sobre Ernesto Mendoza, el empresario, sino sobre el renacimiento de un sueño de Doña Guadalupe y el inicio de un nuevo capítulo para Javier. Los invitados comenzaron a llegar, una mezcla cuidadosamente planeada de influencers, periodistas especializados en gastronomía y bienestar, clientes antiguos de la tienda original que Doña Guadalupe había hecho cuestión de localizar e invitar personalmente, y representantes de comunidades productoras de hierbas medicinales de varias regiones de México, que serían proveedoras del emprendimiento. ¿Nervioso?, preguntó Doña Guadalupe acercándose a Ernesto con aquella sonrisa serena que ahora le era tan familiar. «Un poco», admitió, sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Es diferente de todo lo que he hecho. Diferentes son los caminos, pero el corazón que los recorre es el mismo», respondió ella, ajustando cariñosamente la solapa de su saco. «¿Estás listo, hijo mío?». Aquellas palabras simples, aquel gesto maternal, tocaron a Ernesto profundamente. En los últimos meses, Doña Guadalupe se había convertido en mucho más que una socia de negocios. Era una mentora, una amiga y, de cierta forma, un vínculo con su propia abuela, con las raíces que había dejado atrás en su ascenso al poder. Javier se unió a ellos trayendo una bandeja con pequeñas tazas de porcelana. «El primer brindis es nuestro, antes de que comience la locura», explicó, distribuyendo las tazas. «Una mezcla especial que creé para hoy. Tiene un poco de cada uno de nosotros». Ernesto aceptó la taza, observando el líquido ámbar con reflejos dorados. El aroma era complejo, notas de manzanilla y hierbabuena que reconocía de los tés, de Doña Guadalupe, pero con toques de especias caribeñas que Javier había introducido. «Por nuestra asociación», propuso Javier, alzando su taza, «y por los caminos inesperados que la vida nos presenta. Por las conexiones que trascienden los negocios», añadió Ernesto, sintiendo la emoción en su propia voz. «Y por la familia», completó Doña Guadalupe, sus ojos brillando mientras miraba del nieto a Ernesto, «aquella en la que nacemos y aquella que elegimos a lo largo de la vida». Los tres bebieron el té en silencio, compartiendo un momento de comunión antes de que las puertas se abrieran oficialmente al público. Para Ernesto, el sabor era una revelación, dulce sin ser azucarado, complejo sin ser confuso, reconfortante y estimulante al mismo tiempo. Era, percibió, un reflejo perfecto del viaje que habían compartido hasta allí. La inauguración fue un éxito más allá de las expectativas. Periodistas especializados en gastronomía se encantaron con las creaciones innovadoras de Javier. Platillos como el pato con reducción de jamaica y naranja y el postre mousse de chocolate con infusión de chai mexicano recibieron elogios entusiastas. Influencers digitales del segmento de bienestar disputaban espacio para fotografiar el ambiente elegante de la tienda y la variedad impresionante de tés artesanales. Pero el verdadero corazón del evento eran las demostraciones de Doña Guadalupe, que cautivaba a pequeños grupos con historias sobre el origen de cada hierba, técnicas tradicionales de cosecha y preparación, y conocimientos transmitidos por
Generaciones. En un momento particularmente conmovedor, una señora mayor se acercó a doña Guadalupe con lágrimas en los ojos. «Usted no debe recordarme», dijo ella, «pero yo era cliente asidua de su tienda original. Sus tés me ayudaron durante un periodo muy difícil de mi vida, cuando perdí a mi esposo. La busqué por años después de que la tienda cerró». Doña Guadalupe abrazó a la mujer con cariño. «Claro que la recuerdo, doña Elena. La mezcla de melisa con manzanilla para ayudar en el duelo, ¿no es así? Algunas conexiones nunca se pierden». Ernesto, observando la escena discretamente, sintió una emoción que no conseguía nombrar completamente. Era algo más allá del orgullo por el éxito del emprendimiento, más allá de la satisfacción de una buena inversión. Era la sensación de formar parte de algo genuino, algo que tocaba vidas reales de maneras significativas. Al final de la tarde, cuando el evento formal había terminado, pero la tienda continuaba llena de clientes entusiasmados, Ernesto recibió una llamada inesperada. Era Miguel, su hijo, ahora con 11 años. «Papá, vi las fotos de la inauguración que Mariana publicó. Ese lugar parece increíble. ¿Cuándo me vas a llevar? Quiero probar ese helado de té verde que apareció en las fotos». La emoción genuina en la voz del niño tocó a Ernesto profundamente. En las últimas semanas, absorto por el proyecto Esencias, había hecho un esfuerzo consciente para estar más presente en la vida de su hijo, recogiéndolo en la escuela, ocasionalmente asistiendo a un partido de fútbol, simplemente conversando sobre el día durante la cena. Pequeños gestos que, para su sorpresa, habían comenzado a transformar su relación. «¿Qué tal mañana?», propuso Ernesto. «Puedo recogerte en la escuela e iremos directo allí. Y no es solo helado de té verde. Javier creó un chocolate caliente con especias que creo que te encantará». «¡Hecho!». La alegría en la voz de Miguel era palpable. «¿Puedo llevar a Luis también?». Le conté sobre la tienda y quedó súper curioso. «Claro que puedes», respondió Ernesto, sonriendo al darse cuenta de cómo habría encontrado tal pedido inconveniente apenas algunos meses antes. «¿Cuántos más mejor?». Al colgar notó a doña Guadalupe observándolo con aquella mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. «¿Tu niño?», preguntó ella, acercándose. «Sí», confirmó Ernesto. «Vendrá a conocer la tienda mañana con un amigo». «Excelente», aprobó doña Guadalupe. «Tengo una mezcla especial para jóvenes de su edad. Estimula la concentración sin dejarlos demasiado agitados. Y Javier está preparando un menú especial para niños y adolescentes, con sabores que agradan al paladar joven, pero introducen nuevos elementos poco a poco». Ernesto sonrió, imaginando a Miguel probando los tés de doña Guadalupe, tal vez desarrollando el mismo aprecio que él mismo había cultivado en los últimos meses. Era una forma de conexión que nunca había considerado antes, compartir no solo tiempo o recursos con su hijo, sino experiencias, descubrimientos, tal vez incluso valores. «¿Sabe, doña Guadalupe?», comentó, mientras observaban juntos el movimiento de la tienda. «Cuando nos conocimos pensé que estaba ofreciéndole ayuda a usted, que yo sería el mentor, el facilitador, pero la verdad es que recibí mucho más de lo que di en esta asociación». La anciana sonrió, aquella sonrisa sabia que parecía cargar siglos de conocimiento. «La vida es así, hijo mío. Cuando creemos que estamos dando, estamos recibiendo. Cuando pensamos que estamos enseñando, estamos aprendiendo. Es un ciclo, como las estaciones que determinan cuándo cada hierba debe ser cosechada». Javier se acercó, trayendo una pequeña taza de té para su abuela. «Ya es hora de tu té de la tarde, abuela. No pienses que solo porque es día de fiesta puedes saltar tu rutina». Doña Guadalupe aceptó la taza con una sonrisa cariñosa. «Mi nieto cree que soy una viejita frágil que necesita ser cuidada». «No es lo que creo, es lo que sé», replicó Javier con buen humor. «Si dependiera de ti, trabajarías hasta desmayarte de cansancio». Ernesto observó la interacción entre abuela y nieto con una punzada de sana envidia, aquella intimidad, aquel cuidado mutuo, aquella historia compartida. Era algo precioso. Pensó en su propia abuela Rosario,
en cómo habría sido su vida si hubiera mantenido aquella conexión viva, si hubiera valorado aquel vínculo tanto como valoraba sus objetivos profesionales. Pero no era demasiado tarde para crear nuevos vínculos, para fortalecer los que aún existían. Miguel, su exesposa Carolina, incluso Mariana, de quien venía alejándose emocionalmente en los últimos años, todos merecían un Ernesto más presente, más conectado, más humano. ¿En qué estás pensando?, preguntó doña Guadalupe, notando su silencio contemplativo. En conexiones, respondió honestamente, en cómo se pierden y cómo pueden ser recuperadas, en cómo un encuentro casual puede cambiar la dirección de una vida entera. Doña Guadalupe asintió, comprendiendo perfectamente. Nada es por casualidad, hijo mío. Aquel día en el Paseo de la Reforma, cuando te detuviste en mi puesto, el Té ya sabía lo que necesitábamos antes incluso de que nosotros lo supiéramos. La declaración podría haber sonado demasiado mística para el Ernesto de algunos meses atrás, pero ahora él simplemente sonrió, aceptando la sabiduría contenida en aquellas palabras simples. Tal vez fuera verdad. Tal vez existieran fuerzas sutiles guiando sus caminos, creando encuentros significativos, ofreciendo oportunidades de transformación para quien estuviera dispuesto a verlas. Mirando alrededor, hacia la tienda vibrante, que había ayudado a crear, hacia doña Guadalupe saboreando su té con expresión serena, hacia Javier conduciendo su equipo con pasión y competencia, Ernesto sintió una certeza profunda. Su vida nunca más sería la misma después de aquel encuentro inesperado, y eso, percibió con gratitud, era el regalo más valioso que podría haber recibido.